Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo sobre Educación, Escuela y Conocimiento en tiempo de pandemia. Mi nombre es José Tomás, soy director general de escuela de la provincia de Mendoza. Y me ha tocado surfear este momento tan complicado y tan inesperado para alguien que llevo 6 meses en la gestión. Y creo que nunca hubiera pensado estar parado donde estoy parado hoy. Para mí es realmente un gusto presentarle a Diego Golombek y poder tener este diálogo, que sin duda va a ser entretenido, me parece, una de las cosas que más me agradaba, porque charlar con un científico y que el diálogo sea entretenido son dos cosas que a veces no se llevan de la mano. Y Diego es doctor en Ciencias Biológicas de la UBA, con lo cual va por ese lado, es profesor titular y director del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Quilmes, investigador superior del CONICET, director del INEP. Hasta ahí es un clásico científico, de los que en teoría, y eso quiero que desmitifiques, es aburrido, pero después cuando uno empieza a leer cosas, porque tiene un currículum demasiado extenso pero variado, entonces empieza a contar cosas de teatro, empieza a contar charlas TED, empieza a contar una cierta cantidad de cosas que aseguran la calidad por lo menos de dinamismo de esta charla, pero también me parece que me acerca a algo que yo he logrado ver hoy en la pandemia, y es un poco la introducción que quiero hacer. Diego habla de la posibilidad de ser feliz a través de que los científicos son felices, por ejemplo, algo que uno podría dudar mirándolos de afuera. Y hoy tuve un reconocimiento a los científicos desde el presidente, que habla de un gobierno de científicos, pero más allá de eso, hay un reconocimiento. Todos estamos viendo qué dicen los científicos para ver qué hacemos. Entonces están puestos en un lugar que yo creo, sí, a ver, los científicos siempre están en un lugar de reconocimiento, pero este es un lugar de mucho exposición mediática, y me parece que es algo no solo interesante, sino que deberíamos tomar en el lugar que estás ahora, Diego, y en todo lo que tiene que ver con la escuela obligatoria. ¿Por qué digo esto? Vos bien decías en alguna de tus charlas que nosotros no solo nacemos, sino que nacemos y nos hacemos. Y me parece que la escuela obligatoria no hace científicos. Ese rumbo no lo tiene marcado, ¿no? Y los números no me dejan mentir. Creo que el 22% de los que estudian en la universidad, por ahí podés profundizar este número, están en ciencias básicas, y más del 50% en humanísticas. Me parece que por algún motivo la sociedad ha decidido, o nosotros hemos trasladado, que el ser científico no está bueno. Digo, no sé si es esa, pero la pandemia, así como con muchas otras cosas, me parece que está empezando a mostrar que ser científico está bueno, que el científico va a salvar el mundo hoy, creando la vacuna que hace falta para que todos volvamos a ser felices. Y te dejo dos cosas más, y te quiero escuchar a ver qué opinión de esto para poder construir el diálogo. Hay una publicación muy interesante de la Organización de Estados Americanos, no sé si una publicación, en realidad hace muchos años, pero que decía, yo no quiero ser princesa, quiero ser física cuántica, ¿no? El día que un alumno te diga eso en la primaria, es que hicimos todo bien, ¿no es cierto?, desde el jardín. Yo estoy convencido que esto se puede, ¿no? Que los chicos empiecen a ver el futuro de otra forma, que tiene que ver con la parte, con la economía del conocimiento. Vos decías algo, creo, los otros días, de la cantidad de que hay mucho trabajo hoy para determinadas disciplinas que no son lo que pasa en las que tenemos, pero bueno, en definitiva, quiero sacarle lo bueno a la pandemia, quiero que vos me des la buena noticia, das buena noticia muchas veces, quiero que me des la buena noticia de que la pandemia, dentro de otras cosas que podemos ir hablando, que van a salir buenas, una es que los chicos van a querer ser científicos. Bueno, qué desafío. Muchas gracias, José. La verdad que nunca me entrevistó un ministro de Educación, así que es un gran honor, ¿sí? En este ciclo que me parece que tendríamos que llamar entrevistas o seminarios de la cintura para arriba, ¿sí? Nadie quiere saber en estos días qué pasa para abajo de la cintura, ¿sí? Aún en los ministros, ¿sí? Bueno, la verdad es muy buena tu introducción, y estoy totalmente de acuerdo con el desafío, ¿sí? Con que algo muy bueno podemos sacar de esta situación,
que no es una situación buena, es trágica, ¿sí? Estamos en un momento de incertidumbre, un momento de pandemia, con aislamiento social, que no sabemos bien cómo se va a ir dando. Creo que estamos muy de acuerdo en que estamos haciendo las cosas muy bien, entre otras cosas, porque estamos tratando de tomar decisiones públicas basadas en la evidencia, basadas en lo que dicen los científicos, lo que dicen los médicos, lo que dicen los que saben. No siempre fue así, y vemos en otros lugares que no siempre es así. Entonces, ¿cómo llega esto? Tu pregunta es un poco cómo llega esto al público general y cómo lo podemos aprovechar para la educación. Hay algo de lo que vos decías que estoy parcialmente de acuerdo y me gustaría por ir retomarlo. Yo no sé si el objetivo es realmente formar cientifiquitos y cientifiquitas. Los necesitamos y las necesitamos. Eso estoy absolutamente de acuerdo y como bien decías, los jóvenes no saben que hay carreras científicas con ocupación plena, que si estudian geología, si estudian algunas ciencias que tienen que ver con la energía o con ciertas ingenierías o computación, tienen laburo asegurado, ¿sí? Ahora que la situación está complicada, vamos a dejar un tiempo para que se encarrile nuevamente. Pero esto no lo sabe un joven que está decidiendo su futuro, y es nuestra tarea también. Y cuando digo nuestra es educadores, directivos, funcionarios y científicos de contar de qué se trata. Pero vuelvo a lo anterior. Es cierto, sí, necesitamos más y tenemos mucho trabajo que hacer de jardín en adelante para promover vocaciones científicas. Pero me parece que la falencia es un poco más amplia en este sentido, es más la falencia de formar en pensamiento científico, en pensamiento crítico, en poder avalar evidencia, en poder formular preguntas científicas. Ahí es donde yo veo una falencia en el sistema educativo en general, que con enormes excepciones, por supuesto, que ahí es donde, de nuevo, esta situación tan extraña de estar a distancia, de estar con tecnologías nuevas, de tratar de acercarnos a los alumnos y las alumnas, nos da una cierta oportunidad. ¿A qué me refiero con todo esto? Cuando formamos en ciencia, ¿sí?, lo poco que se hace en la primaria, lo más o menos que se hace en la secundaria, siempre con compartimentos estancos, ahora tenés química, ahora tenés física, ahora tenés matemática, y no tiene nada que ver una con la otra. En general, formamos en los hechos de la ciencia, ¿no? Así como muchas veces nos quejamos de que en historia formamos en los hitos de la historia en lugar de entender un proceso, me parece que con la ciencia pasa algo similar, que somos bastante buenos en formar en hechos de la ciencia, ¿sí?, en hablar de los bichos, de las plantas, de algunos procesos químicos, de algunos procesos físicos. Y muchas veces los chicos lo aprenden bastante bien y hasta se entusiasman con esto. Pero fallamos un poco en entender la mirada científica sobre el mundo. Curiosamente, entre los niveles educativos creo que el más científico de todos es el inicial, ¿sí?, donde una maestra, en general son maestras, se tira al piso con los niños y las niñas y se pone a descubrir el mundo. Tira un proyecto, tira una pregunta, y vamos a ver de qué se trata. Ahí no hay principio de autoridad, ahí hay experimentación, ahí hay preguntas, hay hipótesis, que después las barremos un poco debajo de la alfombra, ya a nivel primario y a nivel secundario. Y eso es lo que a mí me gustaría que pudiéramos desarrollar mucho más entre toda la comunidad de educadores, de directivos, de científicos y de científicas. La mirada sobre el mundo. No solamente para formar futuros científicos, que estoy de acuerdo, ojalá tengamos muchos y muchas más, sino para que los ciudadanos en general sepan evaluar una fuente, sepan evaluar evidencia, que no se les pueda mandar cualquier verdura, que sepan elegir con criterio y con racionalidad, porque la ciencia es un poco eso, mirar el mundo con criterio, con racionalidad, mirar el mundo sin principio de autoridad. El principio de autoridad es aquel que dice, las cosas son así de acuerdo a quien las diga. Es así porque la dicen mis viejos, es así porque la dice el profe, es así porque lo dice el Papa, o lo dice el premio Nobel. En ciencia no es así. En ciencia las cosas son verdad porque se demuestran de cierta manera, y viene Otoniato y demuestra que te equivocaste, y vamos construyendo eso, que nada, es tal vez un poco efímero, pero es muy sólido. Y eso se basa en un andamiaje de preguntas, de saber mirar el mundo con ojos preguntones. Una buena pregunta científica no es aquella que cierra una puerta, es una puerta con una respuesta, sino que te abre a muchas preguntas más.
Eso es lo que yo quisiera que estuviera un poco más presente en la educación formal. La educación no formal, y algo funciona, ¿no? Cuando tenés un buen museo de ciencias, o tenés un canal Encuentro, o tenés cosas que ocurren en YouTube, ahora que por suerte le perdimos un poco el rastro y están pasando cosas maravillosas por ahí que los chicos saben buscarlos. En la educación formal pasa menos, por muchos motivos. Uno de los motivos seguramente es la formación docente, que no va en este sentido. Hay excelentísimos y excelentísimas docentes disciplinarios, ¿sí? Pero si queremos ver la ciencia como un todo, como una mirada sobre el mundo, es más difícil porque incluye poder decir no sé, pero un no sé, nada, que vamos a buscarlo juntos, vamos a hacer un experimento. Incluye otra forma de hacerlo que no es lo que aprendemos en la escuela docente. Otro gran conspirador son los programas, son el currículum, ¿sí? Es kilométrico el currículum de ciencias. Es difícil que podamos realmente cubrir eso en un año, en 2 o en 3. Entonces eso conspira un poco contra que podamos hacernos preguntas científicas en el aula. Uno podría pensar, bueno, también conspira contra esto que no tenemos siempre el equipamiento adecuado. Es cierto, a veces puede ocurrir, pero hacer una pregunta científica no depende del equipamiento, depende de este equipamiento, en todo caso, que todos lo tenemos. Si lográramos un poco eso, me parece que la formación en ciencias en general cambiaría mucho. De nuevo, hay excelentes ejemplos, excelentes excepciones que apuntan en este sentido. Y voy a tu oportunidad, la pandemia, ¿sí? Esta cosa tan rara, ¿no?, que nos tiene en casa, que nos tiene tratando de comunicarnos, de contener, de acercarnos a estudiantes, de acercarles algunos desafíos, que sepan que estamos acá. Bueno, también es una gran oportunidad para que los desafiemos con preguntas científicas. Estás en tu casa, ¿sí? A ver, vamos a la cocina, ¿sí? A ver qué ciencia hay ahí. Vamos al baño, vamos al balcón, si tenés balcón, abrimos la ventana. ¿Hay bichos nuevos ahí afuera? ¿El agua está hirviendo? ¿Le echaste sal? ¿Qué pasó con el hervor? ¿Qué pasa con los fideos? Esta oportunidad de meternos en la casa, en la vida cotidiana de alumnos y alumnas, es maravillosa para hacer preguntas de ciencia. Tan maravillosa como un buen profe lo hace después en el aula. Pero aprovechemos esta situación que todos tenemos ganas de saber, como bien decías, ahora que los científicos y las científicas están en primer plano por otros motivos y muy bien ganados. ¿Qué pasa con los diagnósticos? ¿Qué pasa con los tratamientos? ¿Qué pasa con las curvas? Bueno, eso que está dando vueltas en el aire, de que es interesante que haya científicos mirando nuestra realidad, llevémoslos al aula, aunque el aula sea algo tan raro como una pantalla, como un programa de tele, como un programa de radio. Es una oportunidad increíble, me parece, de desafíos. Me parece tomar un poco la decisión de hacerlo, ¿sí? Obviamente tendremos que recortar muchísimo los contenidos, ¿sí? Y la verdad es que es una gran oportunidad en este momento hacerlo, porque vamos, esto después lo vamos a editar, ¿sí? Que no me escuche ningún ministro, ¿no? Pero básicamente nadie va a chequear mucho que estés cumpliendo el programa o no en este momento. ¿Por qué no elegir una pregunta para estos meses tan raros y buscarla en la literatura, buscarla en un experimento cotidiano, buscarla en nuestra casa y acompañar a nuestros alumnos y alumnas a la velocidad que puedan, porque para algunos va a ser más fácil que para otros, a responder esa pregunta científicamente? Yo estoy convencido de que eso cambia el mundo, y que es lo que todos queremos, ¿no? Por algo estamos en educación. Bueno, es un recorrido de punta a punta de lo que le pasa a la educación hoy. Me alegro coincidir mucho, porque si no se me hubiera puesto muy difícil la siguiente media hora. Pero bueno, lo primero que te quiero decir, voy a retomar un poquito de la primera parte para hacerte 2 o 3 preguntas. Yo también considero que no hay que formar científicos, ¿no? Que hay que hacer gente, si no, que se formen lo que quieran, pero mostrarles todo. Vos sabés que hay algo que me pasó mucho como director. Es que si vos a un chico le decís que le va mal en muchas materias, la madre lo manda a estudiar. El padre. Ahora, si le va mal en matemáticas, muchos te dicen, no, pero olvídate, a mí me va mal también, es hereditario. ¿Por qué la matemática es hereditaria? ¿Por qué que no te guste esto es hereditario? O sea, eso, creo que ahí hay algo que no es real, algo construido por la misma escuela, que te permite que en tal cosa te vaya mal porque es hereditario.
O sea, eso me parece tremendo. No sé si querés decirme algo y después te sigo con otra pregunta. Mira, diste en el clavo, eso es algo que decía muchas veces uno de mis maestros, Adrián Paenza, decía esto de la matemática, exactamente lo mismo que vos decís, que pasa algo raro en la matemática, ¿no? Como que la gente hasta se jacta de que no entiende una goma, ¿sí? Mi hijo no entiende nada de matemática, ah, yo tampoco, ¿sí? Y no hay nada de que jactarse en ese sentido, es que no logramos contagiar esa pasión. Y acá lo que vos ponés como elemento, el elemento hereditario, elemento determinista, ¿no? Es peligroso ese elemento en la educación, ¿no? Es que los pibes están preparados para algo o no están preparados para algo. A ver, sí, todos venimos de fábrica, para ser más altos, más bajos, más pelados, menos pelados, o lo que fuera. Pero la educación construye sobre eso que traemos de fábrica y tiene todo por delante. Lo que traemos de fábrica tiene techo, ¿sí? Claramente. ¿Sí? Vos tenés genes para tal color de ojos, ¿sí? O para tal propensión a una enfermedad o no. Lo que hacemos con lo que traemos de fábrica, lo que podemos llamar ambiente, cultura, educación, no tiene límites. Y eso es uno de los mensajes más esperanzadores que da la biología misma. Cuando vos comparás lo que traes de fábrica con lo que podés hacer, no tenés techo. Y ahí me parece, si nos plantamos de, no, esto es hereditario, estos pibes nunca van a entender esto, porque son de zonas vulnerables, o porque sus viejos nunca estudiaron, o lo que fuera, y estamos partiendo de un preconcepto que además de que está muy mal éticamente, es erróneo. La plasticidad del cerebro la traemos todos y podemos fabricar ese cerebro a medida que vamos educándonos. Sí, partimos de lugares distintos de lo que traemos en casa, pero el techo es lo que querramos. Bueno, tremendo esa última declaración, ¿no? Me parece que eso es lo que hay que, eso habría que escribirlo en la entrada de cada escuela. Lamentablemente pasamos por la misma fábrica los dos, me parece, con respecto al pelo. Pero bueno, ¿Qué va a ser? vamos con la siguiente pregunta mejor. Eh, bueno, todo lo que señalaste, yo creo que somos muchos los ministros que estamos tomando la oportunidad de reducir contenido, y esto tiende un poco a algo que en realidad no es nuevo en la, en la charla educativa, pero sí es bastante nuevo en las escuelas de la Argentina, que es el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Que me parece que un poco a lo que apuntan tus cañones de esto ahí. En una charla Aristizábal dijo una frase que a mí digamos, Aristizábal tiene esa propiedad de dar frases como muy figurativas. La educación trafica que para cada pregunta hay una respuesta, y que el que sabe la respuesta tiene la solución al mundo. Porque es el abanderado en el sistema contenidista. Y nosotros tenemos que ir en contra de eso. Yo entiendo un poco qué es lo que vos has explicado. Yo creo mucho en el aprendizaje basado en un proyecto, creo mucho en el que el chico tenga muchas preguntas y resuelva las que pueda. Eso lo va a llevar probablemente en un futuro a que pueda elegir un aspecto mucho más grande de las cosas que a él realmente le gusta, más allá de los criterios que cada uno tiene. Y me parece que acá sí, siento, la pandemia nos está poniendo en una situación en la que aparte no podemos ser tan contenidistas. Pues que fui a otra charla y también perdón, pero comparto con el científico a ver qué dice. Fui a una charla que me pareció muy buena, que me hicieron cerrar los ojos y dijeron, bueno, piensen en una célula. Porque ya has hecho el ejercicio ¿no? Entonces, todos los normales, no los científicos, pensamos en un huevo frito. ¿Qué es lo que nos dijeron en la primaria que era la célula? Entonces, esa es una deformación absoluta de un sistema que te hace creer durante 15 años que la célula es un huevo frito, y después si alguien te pone un microscopio empezás al revés a darte cuenta que es la simplificación que hizo alguien para poder explicarla. Y así en la educación hay muchos ejemplos que son tremendos porque son reales. O sea, vos te reís realmente con una risa, pero hay gente que estaba convencida que era un huevo frito. Es que confundimos un poco el modelo con la realidad, ¿no? El átomo también el átomo es una pelotita llena de espirales alrededor, y es así. Si vos tuvieras un microscopio suficientemente potente, verías por todos lados pelotitas y cosas alrededor. Y esto también es científico, ¿no? Saber que un modelo trata de explicar la realidad, pero no es la realidad. Y eso tendríamos que contarlo también en las aulas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el aprendizaje basado en proyectos. No puedo hablar en términos pedagógicos, yo no sé de pedagogía, de educación, y hay gente
brillante en este tema, pero en ciencia no se puede avanzar si no es a través de proyectos. Y me vuelvo a referir al aprendizaje inicial. Es el gran ejemplo de aprendizaje basado en proyectos. De hecho, lo llaman proyectos. ¿Sí? Vos vas a una reunión de padres cuando tus hijitos van al jardín y te cuentan el proyecto que están haciendo durante ese mes y todo gira alrededor de ese proyecto. La ciencia profesional es así. Vos tenés un proyecto que tuviste de escribirlo, tuviste de pensarlo, pensar hipótesis, pensar preguntas, y después lo desarrollás durante un tiempo y tu vida gira alrededor de ese proyecto. Y cuando estás tomando el café o yendo en colectivo dándote una ducha, estás pensando en ese proyecto. Bueno, si queremos transponer algo del pensamiento científico al aula, la única forma es a través de proyectos. Esto no quiere decir barrer con la enseñanza tradicional. También necesitamos hechos, también necesitamos datos y recordarlos. ¿Sí? La memoria tiene muy mala prensa en general en la educación popular, pero la verdad que si vos no te acordás la tabla del 7, va a ser difícil que después puedas hacer algún problema de matemática. Y si no te acordás alguna clasificación general de los seres vivos y después querés salir al mundo a mirar renacuajos, si no vas a confundírtelos con magnolias, ¿no? Así que un poquitito de datos duros, claro que tiene que haber, pero después a conquistar el mundo. O sea que me ha hecho ver algo muy interesante. Otra gran discusión que ha traído la pandemia es la nota. La Uf. acreditación famosa que ha traído un debate tremendo para propios y extraños. Y te digo algo mejor que tiene el nivel inicial. No solo trabajan por proyectos, sino que la devolución al chico y al padre generalmente es cualitativa de lo que le falta a cada chico. No hay una nota por el proyecto. Este chico todavía no determina bien los colores, entonces la forma, y cada uno, una de las cosas que muchas veces rompe esa posibilidad de dejar de tenerle miedo al error, es que en la escuela tradicional penaliza fuertemente el error. Cuando yo tengo entendido que es la única forma de mejorar, ¿no? De poder el error. Entonces, con lo que venía diciendo, yo pienso y digo, bueno, ¿cómo hacemos para poder ir para arriba modificando esto, dándole menos importancia a la nota? Yo creo que hoy la pandemia ha mostrado un gran camino en ese sentido, en la obligación que tenemos ahora como docentes de una retroalimentación formativa al padre para que le ayude al chico. Y antes todo ese proceso, muchas veces lo salteábamos. Entonces, eso lo veo como algo realmente muy interesante. Bueno, creo que esto que vos hoy decís va a ser mucho mejor escuchado por muchos docentes gracias a la práctica de 2 meses de pandemia. Porque todos se han tenido que alejar, si no estaríamos, no, a mí los contenidos no me los saquen. Los contenidos para un docente también es la seguridad del poseedor del saber. Estoy diciendo algo complejo, pero justamente el científico, esto me gustó mucho lo que dijiste al principio también, es que los que están más seguros es que no saben un montón de cosas. El docente basa en lo contrario, que sabe un montón de cosas. Entonces hay que despojarse de eso, y eso es un trabajo, yo estoy 22 años he estado dentro de una aula, digamos, no es un trabajo sencillo. Y no digo que aparte sea lindo, realmente tenemos que redescubrir la docencia, ¿no? Y creo que la pandemia nos abre una puerta, viene poco tiempo todavía, pero muy interesante. Te voy a correr un poquito del tema. Sí, no, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Yo no puedo opinar mucho sobre la calificación numérica o no, ustedes lo están pensando, pero hay algo interesante, el consenso absoluto que ha habido entre los docentes, los directivos, los ministros, el país, de que no es un momento para poner números, que no quieren decir nada. Y eso nos habla de un fenómeno raro, ¿no? Que haya consenso en un país, un modelo federal de educación, no está nada mal, ¿no? Que de pronto nos pongamos de acuerdo en algo. Y lo otro que dijiste es lo del no sé. Hay un no sé científico, ¿no? Un no sé científico no es una declaración de ignorancia, ¿sí? Que es lo que le tenemos miedo cuando estamos frente al aula y decís, no sé, me descubrieron, sonamos. No, no es una declaración de ignorancia. El no sé es una invitación en la ciencia. Es, chao, no sé, no tengo idea, vamos a ver, hablemos con alguien que sabe, busquemos en las fuentes adecuadas, hagamos el experimento. Ese espíritu está un poco ausente en el aula, en la educación formal, un poquito más presente por ahí en la educación universitaria, no siempre está presente en la educación universitaria, y sería maravilloso. Lo que pasa es que hay que tener mucha seguridad para decir no sé en el aula, porque el no sé
el no sé científico, es el que después te invita, sigamos, no es un no sé, no digas pavadas. No sé, mira qué bueno, a ver, déjamelo buscar, o pensémoslo juntos, o hagamos una experiencia para ver por dónde va la cosa. Ojalá tuviéramos muchos más no sé, eso requiere de nuevo tiempo, que muchas veces no tenemos porque estamos corriendo detrás de un programa, una formación que fomente el no sé científico, no el no sé ignorante, y un montón de recursos, ¿sí? Que tengamos los libros adecuados, los programas adecuados, los experimentos adecuados, que no siempre están presentes. Totalmente el tema también de los recursos. Y a eso venía justo, tomo ahí lo último que agarraste, porque eso era la pregunta anterior. Una de las grandes cosas para mí que ha permitido el aprendizaje basado en un proyecto real, tiene que ver con realmente investigar en el aula, es que uno, hoy con un poquito de tecnología, está en el aula, pero está en el mundo. O sea, realmente hace 20 años, cuando yo iba, o 25, ya estoy más viejo, cuando iba a la secundaria, si alguien quería hacer ABP, y teníamos un libro todos el mismo, no había mucha posibilidad de investigación y debate. A lo sumo ibas a una biblioteca y leías 3 libros, pero no era el común de la clase. Hoy, realmente, adentro de cada aula, no hay, pero puede haber una variedad de posibilidad de investigación. Creo que más que lo que tenía hace 25 años el mismo CONICET, por poner un número, ¿no? Con una conexión simple a Internet y un browser para navegar. Entonces, la pregunta, yo creo que también la pandemia, otra cosa positiva que va a dejar, es la incorporación, diría yo, hoy de emergencia y en forma casi por presión de la tecnología en la escuela, pero esto va a generar amigarse con la tecnología para mucha gente que no estaba amigada, primero. Segundo, un experimento en algunos meses de emergencia, pero que con cosas claras que van a quedar. Y tercero, o sea, a ver cómo es tu visión de eso, pero también te quiero agregar algo que yo me vengo debatiendo hace un tiempo. Yo vengo del lado de la tecnología, por ahí no me presenté en ese sentido, yo vengo del lado de la tecnología, de ingeniería y demás, o sea que, y uno de mis cuestionamientos era si la tecnología, particularmente Internet, el celular, por ejemplo, denostado durante mucho tiempo, tiene que entrar al aula. Yo estoy convencido que tiene que entrar. De hecho, voy a partir de ahí directamente para cortar la charla, ¿no? Tiene que entrar al aula. Ahora, la pregunta es, ¿tiene que entrar solo porque mejora o no las posibilidades pedagógicas, que eso habría que verlo, si mejora o no las posibilidades pedagógicas, o porque es parte de la vida? Entonces, te pongo una conclusión y te escucho. Hoy un adolescente, a ver, las funciones de la secundaria, reduciéndolo mucho, son sociabilizar a los chicos, prepararlos para su vida futura y prepararlos para el estudio y para el trabajo. El celular es la herramienta más utilizada en el trabajo, eso lo dice la OIT, debe ser una de las más utilizadas en el estudio, no tengo el estudio, pero debería ser seguramente muy utilizada en el estudio, y es la herramienta de sociabilización de los chicos por defecto. O sea, hoy un adolescente en celular no está sociabilizado casi. Entonces, de esos 3 puntos no puede dejar de estar adentro, por más que no sea buena pedagógicamente. Es porque es parte constitutiva de la vida de los chicos. Digo, eso es algo que yo me he cuestionado, de hecho he investigado al respecto, pero me gustaría ver tu opinión. O sea, yo creo que la tecnología en este punto tiene que estar adentro y que la pandemia nos está dando una sala de ensayo de unos meses muy potente. No, coincido absolutamente. Por un lado, es tal vez hasta paradójico lo que sucede en este momento, porque extrañamos muchísimo la presencialidad, ¿sí? En cierta forma pusimos en valor la presencialidad. Los chicos mismos, las chicas lo están poniendo, diciendo, la verdad, quiero volver a ver a mis compañeros, quiero volver a ver a mis profes, ¿sí? Quiero ver al pizarrón, ¿sí? Estar en el pupitre y sentir que estoy en la escuela, y creo que jamás se imaginaron los adolescentes, los niños y las niñas llegar a pensar algo parecido. Entonces, por un lado, revalorizar este contacto presencial que da la escuela, que es fundamental. Pero por otro lado, lo que vos estabas diciendo, ver que, mira, no estaba tan mal esto, lo que puedo llegar a hacer con la tecnología, ¿sí? Lo que puedo llegar a hacer. Lo que pasa es que fue un cimbronazo, ¿sí? Nos agarró el temblor, literalmente. De pronto, de un día para otro, tuvimos que inventar, en muchos casos, una forma de llegar a alumnos y alumnas,
de la manera más inclusiva posible, y aún así sabemos que no estamos llegando a todos y a todas, con lo cual hay que hacer un abanico de recursos, pero un poquito nos fuimos acostumbrando a esto desde lo que nos tocara, ¿sí? En nuestro caso desde el INET, vos desde un Ministerio de Educación que tiene que velar por la educación de toda una provincia, en Nación para ver cómo compatibilizar todo lo que está pasando en las jurisdicciones. Y algunas cosas están pasando, están buenas, ¿sí? Obviamente, el primer recurso, el primer manotazo fue: mandemos tareas, no sé qué hacer, si tenemos la compu, mandemos tareas, vayan a leer, pibes, ¿sí? Estén ocupados leyendo el libro de texto y después les hago preguntas. Esa fue una primera etapa, casi lógica, ¿no? Si la mayoría de los docentes no estábamos acostumbrados a un campus, a esto de llegar a través de la tecnología, y lo primero que hicimos fue transponer lo que más o menos, algunas cosas que hacíamos en el aula, y tirarlas ahí en el campus. Eso duró la primera etapa, ¿no? La primera etapa DP, durante la pandemia, ¿no? Pero me parece que estamos entrando en otra etapa, en tratar de aprovechar más cabalmente estos sistemas, a dialogar mejor, a aprender a apagar los micrófonos, por ejemplo, que eso nos costó mucho a muchos, ¿sí? Y aprender a qué podemos aprovechar de esta cosa tan rara que es vernos a través de pantallas cintura para arriba, qué podemos aprovechar de estar entrando a la intimidad del otro a través de una cámara. Y yo noto, e incluso en el lugar más, en cierta forma, tradicional del sistema educativo, es la escuela técnica, ¿sí? Que nada, la escuela técnica está desesperada, no les estoy enseñando a levantar una pared, los pibes no están soldando, no estoy enseñando nada. De pronto, están entrando en otra lógica. Ah, mira, puedo aprovechar algunas cosas, puedo aprovechar, simular algo, generar una especie de plan de trabajo, a ver qué haría si, mira, te muestro este problema, pensémoslo juntos. Y eso me parece, ese espíritu de aprovechar la tecnología en favor de los objetivos que tenemos, y no de aprovechar la tecnología como un brazo más de la presencialidad, que no lo es el que vamos a tener que llevar cuando todo pase, ¿sí? Porque, a ver, ya lo dijo el famoso filósofo argentino Julio Grondona: todo pasa, ¿sí? Y esto va a pasar, vamos a volver al aula, de a poco, ordenadamente, pero creo que este germen de tengo otras posibilidades, pero las domino yo, ¿sí? No es que las posibilidades me invaden y tengo que mandarles una chorrada de textos, una chorrada de preguntas, porque con eso no aprende nadie, ni yo me siento bien como docente. Pero creo que esta segunda etapa, que lamentablemente se alargó, ¿sí? Pero bueno, bienvenido sea si se alarga para cuidar la salud de la gente, esta segunda etapa está permitiendo que el sistema educativo redescubra un poco otras posibilidades de esta tecnología, que son las que vamos a exportar a la vida normal cuando ésta vuelva. Esto no reemplaza nada, pero seguramente nos va a complementar algunas cosas que pueden ser maravillosas si las usamos bien. De nuevo, lo central va a ser la escuela, las puertas abiertas de la escuela, estar en el aula, pero los docentes van a aprovechar estas cosas de otra manera, y bienvenido sea. Bueno, comparto varias cosas para desmenuzar de lo que has dicho. ¿Vos creés, esta es una más corta, más directa, pero me surgió de lo que venías hablando? ¿Vos creés que el uso de la tecnología nos puede acercar a esto de que guste más ser científico? Es como que, digamos, todo lo que tiene que ver con la tecnología, en algún punto yo siento que te acerca a la ciencia. Cómo funciona el celular te empieza a atraer a cosas que por ahí en una escuela tradicional, sin tanta tecnología, aunque sea informática principalmente, pero ayuda menos. ¿Te parece que eso puede tener un efecto positivo en esto? Sí, pero hasta ahí, ¿sí? Me parece que lo central, de nuevo, es saber hacerse preguntas científicas. Por supuesto, esa pregunta va a tener que estar anclada en algo de la realidad, en algo que cambie el mundo, en algo tecnológico. Una pregunta que esté solo en el aire va a ser difícil que inspire mucho a los chicos. Algunos que ya vengan con preguntas de fábrica o que quieran desde tortícolis de mirar el cielo para buscar estrellas, y bueno, ya vienen con la pregunta incorporada. A los otros es los que tenemos que integrar en esta pregunta, pero estoy muy de acuerdo en que las preguntas van a funcionar mucho mejor si traen como vagón, como fuerza,
un anclaje a la realidad, y ese anclaje en la mayoría de las veces es tecnológico. Y acá los chicos y las chicas son mucho más tecnólogos y tecnólogas que nosotros, ¿sí? Porque vienen con otro mundo, y como bien decís, vienen con un celular más o menos de fábrica, no lloran, suenan cuando nacen, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que aprovechar, claro que sí. Si le tenemos mucho miedo, porque cuando vos permitís esos anexos tecnológicos, esas prótesis tecnológicas de los humanos, sentís que perdés el control, ¿no? Sentís que, y no, ya está, perdí el control, están en la compu, están en el celu, lo que fuera. No, el control lo tiene el docente, ¿sí? No es que el celular, que la compu entren al aula porque sí y para buscar cosas en Google. No, de ninguna manera. Entran con un objetivo claro, que es el objetivo que se plantea el docente de acuerdo a lo que quiera hacer a lo largo de ese tiempo. Es un flor de desafío lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque no es lo normal que ocurre en el aula, pero estoy de acuerdo en que por un lado, el avance de la tecnología, ¿sí? Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, diría la zarzuela, el avance de la tecnología genera ojos abiertos. Yo quiero saber, ¿cómo que en estos días salió un cohete y se acopló con la Estación Espacial Internacional? Yo quiero ser astronauta. ¿Sabías que para ser astronauta tenés que ser ingeniero o tenés que ser física o tenés que saber un montonazo de matemática? Ah, mira qué interesante. Bueno, si logramos juntar la pregunta con la tecnología, ¿sí? Como en un poema de Raúl González Tuñón, ¿sí? Cuando juntemos el libro con la pólvora podrá surgir la rosa más pura. Cuando juntemos las preguntas con lo tecnológico, con lo anclado de la ciencia, los pibes se van a fascinar. ¿Quién no se fascina con esas cosas? Nosotros nos vamos a fascinar y esperemos que los pibes también. Esa la voy a anotar. Cuando juntemos las preguntas... El poema es cuando se llama La luna con gatillo, un poema hermosísimo de González Tuñón, que en un momento dice, cuando juntemos la pólvora y el libro podrá surgir la rosa más pura. Y termina diciendo, subiré al cielo y desde arriba fusilaré al mundo lentamente para que esto cambie de una vez. Uf. Fuerte. Bueno, pues me encantó. Cuando juntemos la pregunta con la tecnología, y estoy convencido que va por ahí. Ahí me parece que hay algo que lo voy a dejar al aire, no quiero que me contesten, no me quiero meter en esto, porque no es tarea mía ahora, pero tiene mucho que ver la formación inicial docente en ese trabajo. Lo dejaremos para la charla cuando venga a hablar alguien de formación inicial docente particularmente. Te quiero traer algo de lo que estábamos hablando recién y me voy a correr un poquito para irme de lo técnico que estamos hablando a lo emocional. Pues una de las cosas que más angustia me ha dado en la pandemia es un Zoom que tuve, y espero que no lo vean ahora porque se van a enterar, con 60 alumnos míos del año pasado cuarto año, y este año están en quinto. Para un chico de quinto año, no presentación del buzo, no viaje, por ahora no saben qué pasa con el viaje de egresado, no saben qué pasa con la fiesta de egresado. Yo puedo estar, de hecho, siempre me involucré mucho en esto. Hay algo ahí entre medio del alcohol que bordea todo esto, que siempre estuve muy en contra, pero me acerqué a los chicos para charlarlo, pero digo, ¿por qué lo traje? Porque esa presencialidad de la escuela no puede desaparecer nunca. Por varias cosas, pero primero porque es lo que logra la verdadera empatía entre el docente y el alumno, que es lo que después hace que venga todo lo que pueda venir después. Yo he hecho una carrera también a distancia, pero ya después de los 30, digamos, no creo que sea algo para esa época hermosa que es aprender algo, aparte hay que aprender que es la empatía, ¿no? Y eso tenés que estar con muchos y muchos distintos, que es, creo que una de las grandes fortalezas de nuestra escuela. Y el docente lo necesita, ¿no? La empatía con el alumno para poder ayudar a que el chico aprenda es algo que no se puede perder. Entonces, eso a mí, eso que, digamos, no es una hipótesis, eso es algo concreto para mí, me trae a la hipótesis de la escuela que viene, principalmente en secundaria, y hay que ver en primaria, que yo estoy convencido que viene algo mixto, algo híbrido, algo, no sé, por ahí voy a tirar algo que es muy fuerte para un ministro, que no lo debería decir, pero no me importa en este caso, porque estamos charlando los dos, es la escuela técnica de 6 años. ¿Se justifica o se podría hacer un 30% de esa escuela, un 20% a distancia, en contraturno, cada chico en su casa,
y sacar algunos contenidos de eso que se puede hacer a distancia, tener más horas y hacerla en 5. No sé, no quiero que me conteste eso tampoco, no te voy a meter en ese brete. Me meten problemas, ministro. Pero digo, para ese lado vamos, me parece, ¿no? Una escuela que tenga que ver con esta mixtura que nos ha mostrado en algún punto la pandemia. Y con todo lo que venimos hablando, ¿no? De la pregunta, del aprendizaje basado en proyectos. Sí, acá le agregamos otro factor, sobre todo hablando de la escuela técnica, ¿no? Todavía existe en Argentina, afortunadamente, este imaginario de las familias de que mando a mi pibe, ojalá también a mi piba, a la escuela técnica como un sello de garantía para el trabajo, ¿no? Ese imaginario de que la técnica te da herramientas para el trabajo, y es cierto, ¿sí? Por lo tanto, me parece que la discusión no pasa solamente por la cantidad de horas, que debe ser discutido, no estoy de acuerdo, habrá que debatirlo con los que más saben del tema, sino también por esta idea de que yo te formo muy sólidamente como ciudadano, como científico, como científica, pero te formo para el trabajo. ¿Qué necesito para eso? Mayor interacción con el mundo productivo, mayor interacción con la economía regional, para que yo sepa cómo es mi región y después pueda insertarme adecuadamente, mayor flexibilidad, porque la industria que se viene no va a ser una industria única, sino que requiere de una cabeza que pueda adaptarse a distintas tecnologías. Bueno, esa es una discusión que nos debemos acá y en todo el mundo, te diría, con la escuela técnica. Es cierto, también pasa por el tema de la carga horaria, la cantidad de años, que sea mañana-tarde, la cantidad de talleres. Eso, bienvenida a toda discusión y consenso, pero me parece agregamos el elemento estoy formando para el trabajo de la semana que viene y para el trabajo de acá 10 años. Estoy realmente charlando con lo que necesita un país productivo, un país que se basa en el desarrollo. Esa es una gran pregunta permanente y que tenemos que charlarla a nivel nacional y a nivel regional, ¿sí? ¿Qué egresados necesitamos de la técnica? Una pavada. Ponele que hagamos un gran plan de energías alternativas, energías solares, y Mendoza está llena de sol, o La Puna está llena de sol. ¿Tenemos a los técnicos preparados para fabricar esos paneles solares y para instalarlos? Esa es una pregunta que forma chicos para el trabajo, porque van a pensar en cuestiones científicas, en conversión de energía, en transducción de energía en un caso o en otro, van a pensar en cuestiones ambientales, en cómo orientar una casa. Esa es la cabeza de un pibe y de una piba que necesitamos formar para el trabajo. Cuando sepamos un poco eso, discutamos cuántos años necesitamos, cuántas horas necesitamos. Todo debía estar abierto, la educación debe ser una cuestión absolutamente dinámica. Bueno, Diego, pasaron ya creo que más de 50 minutos, te aviso. Me Mirá, quedaría charlando largo rato, eh, pero por el bien de quienes nos escuchen, vamos a ir cerrando. Me ha parecido sumamente interesante, creo que como en todas estas charlas se construye. eh, me gustaría cerrar con, bueno, te dije que era la frase de la charla, que hay que juntar las preguntas con la tecnología. A eso le agregaría, miremos el nivel inicial, que es algo que surgió en la charla también, de cómo hacen las cosas para llevarla para arriba. Y pensemos en la educación, algo que dijiste muy interesante, de qué van a necesitar nuestros chicos que están entrando en el nivel inicial en el 2040, no hoy, mañana o pasado. Me parece que ese es el debate que nos debemos. Ahora, me parece muy interesante cómo de la pandemia que estamos viviendo, de los científicos que son reconocidos hoy, hemos llegado a hablar de la educación que hace falta en un futuro que claramente, voy a decir dos cosas, así como la pandemia visibilizó a los científicos, ha visibilizado sin lugar a duda una gran brecha educativa que tiene la educación, que la replica, pero que no logra disminuir, pero más allá de la brecha particularmente, a los mejores educados de este sistema, si uno quiere, o los chicos que más logran adquirir este sistema, igual hoy no sabemos si realmente lo estamos preparando para el 2040, que es un poco lo que estábamos charlando. Así que yo agradezco mucho este espacio de diálogo que se ha abierto, no solo por esta charla, hay una multiplicidad de charlas que están muy, muy interesantes para construir diálogo. Creo que estamos viviendo un momento de una necesidad absoluta de diálogo y construcción, porque lo que viene necesariamente es distinto. Y celebro el espacio del Ministerio
de la Nación, celebro la invitación que me ha hecho para estar con vos, y mucho más que me ha tocado hablar con un científico de raza, pero que se anima al stand-up. Así que muchísimas gracias por todo y nos veremos en la próxima. No, muchísimas gracias también, un placer la charla, la pasé bárbaro y además aprendí mucho en estos 50 minutos y el ciclo está bárbaro, el ciclo de los diálogos, y hablar con José fue un placer. También tengo 6 meses de gestión, así que tenemos bastante para compartir en eso, y como en el final de la película Casablanca, espero que esto sea el comienzo de una hermosa amistad. No tengo dudas. Nos vemos, Diego. Abrazo.